A pocos días de la consulta popular y referéndum en Ecuador, el presidente Noboa está defendiendo la instalación de bases extranjeras para reforzar el control del narcotráfico en la ruta del Pacífico, una de las más activas del crimen organizado. El tema cobra fuerza tras una reciente operación también antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, donde fue atacado un supuesto semisumergible. El único sobreviviente ha sido el ecuatoriano Andrés Fernando Tufiño Chila, alias Fresco Solo, ex convicto por narcotráfico en Estados Unidos, según documentos a los que tuvo acceso en primicia NTN 24. Bueno, hoy tras el último incidente que estamos refrescando en estas aguas por parte de Estados Unidos, resulta que el ecuatoriano fue devuelto a su país acusado de ser reincidente con casos de droga y fue puesto en libertad. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre los vacíos que podrían poner en riesgo esta lucha en contra del narcotráfico, tanto por parte de Ecuador como de Estados Unidos, un aliado importante. Bienvenidos. Este es Andrés Fernando Tufiño Chila, alias Fresco Solo, el ecuatoriano que logró escapar de la muerte tras el impacto de un misil del Pentágono sobre el semisumergible en el que navegaba, según el gobierno de Estados Unidos, cargado de drogas. 2 de los tripulantes murieron y 2 sobrevivieron. Tras pasar unas horas bajo custodia de las tropas estadounidenses, fue deportado a su país de origen. La Fiscalía de Ecuador indicó a la prensa que el ecuatoriano repatriado fue dejado en libertad debido a que no cometió un delito en el país. Al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta institución que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener. Tampoco tenía procesos pendientes en su contra. Pero Tufiño no era un pescador inocente, sino un criminal reincidente. Fue condenado en una corte federal de Estados Unidos por narcotráfico marítimo y deportado a Ecuador luego de cumplir una sentencia de 5 años en prisión. NTN 24 tuvo acceso al expediente en Estados Unidos que muestra claramente que Andrés Fernando Tufiño Chila fue condenado en una causa penal. El archivo judicial detalla que el 6 de septiembre de 2020 Tufiño Chila, identificado como el capitán de la embarcación GFV-1, fue interceptado en el Océano Pacífico con 1 tonelada de cocaína oculta en el interior de la lancha, justo cuando estaba al este de la isla francesa Clipperton. Una aeronave de patrulla marítima detectó la GFV-1 aproximadamente a 330 millas náuticas al este de la isla Clipperton, Francia. La isla Clipperton 16 es un atolón de coral remoto y deshabitado. Se encuentra a aproximadamente 2.000 millas de Ecuador 17 y 700 millas de México. Basado en mi capacitación y experiencia, esta es un área conocida de narcotráfico. Según los documentos judiciales, Fernando Tufiño viajaba junto a otros 2 sujetos que declararon ser también ecuatorianos. El objetivo habría sido reunirse en alta mar con una segunda embarcación de alta velocidad que fue interceptada en la misma operación. En esta viajaban 3 personas procedentes de México. Supuestamente iban a pescar tiburones, dijeron a las autoridades. Sin embargo, el expediente muestra que en la cubierta fueron halladas motosierras, hachas y martillos. La GFV-2 tenía herramientas como la motosierra y las hachas para acceder a las drogas en el doble fondo, y los tripulantes mintieron sobre el propósito de su viaje como pesca, ya que estaban lejos de los caladeros mexicanos. No tenían el equipo apropiado y no tenían cebo ni captura a pesar de viajar durante horas o días desde México. Basado en mi capacitación y experiencia, creo que la GFV-2 estaba planteando reunirse con la GFV-1 para transferir la cocaína y entregarla a México. La motosierra, 17 hachas, martillos, barras de palanca y otros equipos de la GFV-2 se iban a utilizar para cortar la cubierta de la GFV-1 y acceder a la cocaína que estaba oculta debajo. Luego, esta cocaína iba a ser transportada por la GFV-2 a México. Tras ir a juicio en una corte de California, Tufiño Chila se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación. El 6 de diciembre de 2021, la corte le impuso una pena de 5 años de prisión y una vez cumplida su sentencia, fue puesto en libertad bajo la condición especial de ser deportado a su país de origen.
no tardó en reincidir. El pasado viernes 17 de octubre se volvía a embarcar, esta vez en un submarino. El otro sobreviviente también repatriado fue el colombiano Jason Obando Pérez, quien llegó con un traumatismo cráneoencefálico y varias heridas producto del ataque del Pentágono. Mientras permanece en un hospital, las autoridades colombianas indicaron que será procesado por la justicia como un presunto delincuente que estaba traficando drogas. Antes de dar paso al panel que me acompaña el día de hoy en Ángulo, voy a darle la bienvenida a Jason Calderón. Él es director de informativos de NTN 24, quien hizo parte del equipo que realizó esta investigación y tuvo acceso al expediente judicial de alias Fresco Solo, el ecuatoriano. Bienvenido, Jason, al programa Ángulo. Haciendo un poco de cuentas después de ver este reporte de lo que pagó de condena en Estados Unidos alias Fresco Solo en el año 2000, luego salió 5 años después, fue deportado a Ecuador. No ha pasado ni un mes y se vuelve a embarcar en un submarino con droga. Menos de un mes libre. Significa que es un patrón que se repite. ¿Qué más nos puedes aportar sobre este caso, Jason? ¿Qué tal, Ruth? Un saludo para usted y para todos los televidentes de Ángulo de NTN 24, una investigación hecha por NTN 24 y que permitió establecer, como bien lo cuentas, que este hombre estaba reincidiendo en el tráfico marítimo de drogas. Iba a bordo de un submarino que, según el gobierno de Donald Trump, estaba cargado de drogas y termina siendo bombardeado. 2 muertos, 2 sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano. Este ecuatoriano, Andrés Fernando Tufiño, ya tenía un pasado judicial. Había sido detenido en septiembre de 2020 por tráfico marítimo de drogas. Iba en una embarcación rumbo a una isla conocida como Clipperton, que es una isla que queda en medio del Pacífico. Ya habían recorrido unas 2000 millas náuticas y estaban esperando a 3 mexicanos que venían en otra lancha. Esta isla queda a unas 700 millas náuticas de México. Se iban a encontrar en este punto para entregar la droga. Según la declaración oficial que hace la jefe de investigaciones de Homeland Security, Gina Alfaro, un helicóptero hace disparos de advertencia, logran interceptar las 2 embarcaciones y detener a estos hombres. A bordo de la lancha que comandaba el señor Tufiño, 1 tonelada de cocaína, y en la lancha que venían los mexicanos, hachas y motosierras, con las cuales, según la agente Alfaro, iban a destruir la cubierta de la lancha y en ese doble fondo sacar la cocaína para luego pasarla a la segunda lancha y llevarla a territorio mexicano. El señor Tufiño es llevado a una corte en los Estados Unidos. En una corte de California se declara culpable, paga 5 años de prisión. De esos 5 años de prisión había una condición, y era que una vez lo liberaran fuera deportado a territorio ecuatoriano. Así se cumple en septiembre de 2025 y bien lo dices, es ahora en octubre cuando se embarca en un submarino nuevamente con drogas rumbo hacia los Estados Unidos, según la información del gobierno de Donald Trump. Ahora, Jason, ¿cómo es posible que Estados Unidos entregue a un ciudadano ecuatoriano a su país con una grave acusación de transportar droga? Ecuador lo recibe y resulta que lo dejan en libertad. ¿Por qué se dio esto? Ruth, pareciera que no es suficiente la acusación que está entregando Estados Unidos al gobierno del Ecuador de asegurar que iba en un submarino con drogas. Pareciera que no es suficiente revisar en los archivos judiciales de los Estados Unidos y darse cuenta de que tenía una acusación por transporte marítimo de drogas y que fue condenado a 5 años de cárcel para el gobierno ecuatoriano. Este hombre ha sido detenido en aguas internacionales y ha sobrevivido a este bombardeo. Cuando se lo entregan a la Fiscalía ecuatoriana para que sea procesado, la Fiscalía responde a los periodistas vía WhatsApp que no tiene ningún delito en territorio ecuatoriano y por lo tanto no puede ser procesado. Según expertos legales, debería casi que autoincriminarse, decir que sí, que él iba en ese submarino con drogas para que pudiera ser judicializado, que pudiera ser procesado. A pesar de esto, el gobierno de Daniel Noboa dice que está dispuesto a colaborar con la lucha contra el narcotráfico con los Estados Unidos. Y lo más preocupante es un patrón que se repite. En esta lancha en la que en el 2020 detienen a Andrés Fernando Tufiño, iba con otro hombre también de apellido Tufiño, lo cual indica que son parte de
una familia, que son parte de un grupo que se dedica a este tráfico de drogas y que conocen bien qué es lo que va a pasar si los llegan a detener. 5 años de cárcel o coronan, como dicen los traficantes de drogas, y se ganan aproximadamente entre 7.000 y 12.000 dólares que pueden ofrecerle los traficantes por llegar a territorio centroamericano o a México. Y ahora lo que cambia en esta guerra frontal contra el narcotráfico es que los matan directamente, los están exterminando como terroristas de Al-Qaeda, según ha dicho el secretario de Guerra Pete Hegseth. Ellos saben lo que están haciendo, saben a lo que se están sometiendo. No son pescadores, son traficantes de drogas porque están transportando la droga. Ahora, Jason, este es el caso del ecuatoriano, pero ¿qué sabemos del colombiano, también sobreviviente, que lo que trascendió está en estado grave en Colombia? Petro ha afirmado que las personas que están cayendo en estos operativos de Estados Unidos son humildes pescadores, así lo ha dicho, obreros, algo así. ¿Qué nos puedes comentar de este ciudadano, el colombiano? En este semisumergible iban 4 personas, 2 murieron, 2 sobrevivieron. Bien lo has dicho, un colombiano también iba con el ecuatoriano Tufiño, se trata de Jason Obando, fue trasladado con heridas a un hospital en Bogotá, un hospital de la localidad de Kennedy, tiene un trauma cráneoencefálico, su familia ha ido a visitarlo. NTN 24 ha intentado contactarlos, pero no quieren hablar, no están dispuestos en este momento a entregar ninguna versión sobre los hechos. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha dicho será procesado como un presunto traficante de drogas. Esto a pesar de que el presidente Petro en repetidas oportunidades ha dicho que se trata de pescadores, de jóvenes humildes, que no son narcotraficantes, sino, dice él, obreros del narcotráfico. Pero le tengo otro dato. Uno de los abatidos en una de las lanchas del Caribe que había salido de Colombia, que también es colombiano, Alejandro Carranza, también tenía antecedentes judiciales. Ese Alejandro Carranza, conocido con el alias de Coroncoro, había participado en el robo de 256 armas a la policía del Magdalena. Era el único civil de 7 personas que detuvieron en su momento, y estas armas, que habían sido decomisadas a paramilitares en la costa caribe colombiana, fueron robadas con la ayuda de alias Coroncoro para ser entregadas nuevamente a este grupo conocido como alias Los Pachenca. Se trata de hombres que tienen antecedentes legales y que están cometiendo nuevamente delitos de narcotráfico. Una situación que desatará un desafío y un reto para las autoridades, que ahora deberán judicializar en sus propios países a estos hombres, so pena de que si Estados Unidos detiene a estos sobrevivientes pudieran ser considerados prisioneros de guerra, porque están siendo atacados en medio de una declarada guerra contra los carteles narcoterroristas. Entonces Estados Unidos prefiere deportarlos a sus países de origen, donde hasta ahora no han sido procesados. Jason Calderón, director de informativos de NTN 24, realizó parte o fue parte del equipo que realizó esta investigación, que tuvo acceso al expediente judicial de alias Frescosolo. Ha estado con nosotros aquí aportando con más detalles en este caso aquí en Ángulo. Vamos a agradecerte por estos minutos con nosotros. Damos inmediatamente paso a los comerciales. Volvemos enseguida con más del programa. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Inmediatamente vamos a dar paso a nuestro panel que nos acompaña el día de hoy en Ángulo, en Ecuador. Voy a darle la bienvenida a Natalie Longroño García. Ella es abogada, criminóloga, especialista en seguridad ciudadana, en terrorismo y grupos violentos. Gracias por estar con nosotros, señora Longroño. Bienvenida. Hola, Ruth y panelistas. Qué gusto para mí compartir este espacio de diálogo. Gracias por participar. También un gusto saludar en este momento a David Sánchez. Él es analista en temas relacionados con seguridad nacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ruth. Encantado de estar nuevamente en su programa.
Gracias también. Un gusto tener el aporte de Carolina Mela. Ella es periodista, colaboradora para varios medios internacionales. Bienvenida, Carolina, un gusto tenerte. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Siempre un placer estar aquí. Gracias a los tres. Voy a empezar esta ronda, abogada Logroño, con usted un poco en contexto lo que habíamos visto en el primer bloque. ¿Qué revela el caso de Andrés Tufiño Chila, alias Frescosolo, sobre debilidad en nuestro sistema en Ecuador? No hay pruebas como la droga como tal, al menos que se autoincriminen, como lo decía el director de los informativos de NTN 24, que participó en esta investigación y que obtuvo estos expedientes judiciales. Pero eso es muy difícil de que pase. ¿Qué sucede cuando Estados Unidos devuelve a una persona con una grave acusación diciendo que estaba a bordo de una embarcación que tenía droga? Adelante. Gracias, Ruth. Lo más preocupante es que en el 2021, alias Frescosolo ya se declaró culpable de este delito. Entonces, existe una aceptación tácita de la infracción penal. Si bien es cierto, el Código Orgánico Integral Penal establece que la conducta debe ser identificada, debe ser individualizada, debe ser tipificada dentro del país. Sin embargo, tenemos un instrumento que también el Código Orgánico Integral Penal lo contempla y es la detención con fines investigativos. Un instrumento que muy bien se pudo haber aplicado. El combate contra el crimen organizado y el combate contra estas irregularidades delictuales debe ser desde la normativa. Entonces, si bien es cierto el delito, la droga, no se encontró desde Ecuador, o no existe un relacionamiento del territorio ecuatoriano con las rutas que siguió estas lanchas para poder distribuir la droga, el combate debía haber sido justamente solicitar que se inicien los procesos penales con fines investigativos y de esa forma solicitar la información que tiene Estados Unidos y poder iniciar una IP. ¿Qué es la IP dentro de la legislación ecuatoriana? Es una investigación previa, que muy bien Ecuador lo podía haber realizado. Claro, en este caso no fue el procedimiento tal cual como usted lo describe bien, abogada Logroño, cuál debió haber sido los pasos a seguir. Voy a darle la palabra a David Sánchez en este momento. ¿Qué debe pasar con los sobrevivientes de estos ataques que está realizando Estados Unidos? Ha dicho una lucha frontal contra el narcotráfico, no solo en el Caribe, en el Pacífico también. ¿Qué puede pasar ahora, conociendo el antecedente de una de las personas que iba a bordo de este submarino con droga, según reporta Estados Unidos? Sobrevive, lo devuelven a su país y en su país queda libre porque ahí no tenía ninguna cosa o deuda con la justicia. Así es. Por el contrario, esto que puede ser considerado, debe ser considerado como una oportunidad para corregir estos vacíos. Sobre el caso en mención, hay que tomar en consideración varios aspectos que, si bien es cierto, nos dejan más dudas que certezas. Que la primera, que al ser un ecuatoriano detenido y a pesar de tener un prontuario delictivo, no está denunciado por tráfico de drogas en el Ecuador, pero como perfectamente lo pudo explicar la doctora Logroño hace un momento, hay otros procedimientos que se pueden hacer. Pero la pregunta es, ¿a qué país estaría afectando esta actividad que realiza este ciudadano? Y es ese el país que debía procesarlo, o por lo menos hacer una solicitud de proceso para que pueda ser tratado como delincuente o como basándose en su prontuario también a este ciudadano. Recordemos que el Ecuador es parte de varios convenios internacionales y el más reciente fue ratificado por la Corte Constitucional y por este gobierno en este año a través del decreto 47, ratificando las reglas de Hamburgo sobre el transporte marítimo. Y también somos parte del famoso CONVEMAR, o la Constitución del Mar de las Naciones Unidas, del cual Estados Unidos, en cambio, no es firmante. Aquí se producen algunos vacíos que ahora mismo en el Ecuador pueden ser tratados como una oportunidad a puertas de una nueva
constituyente en el Ecuador que puede ser ya incluido estos temas para no tener estos vacíos y poder luchar contra el narcotráfico y tratar de impedir que este fenómeno siga expandiéndose. Gracias por esa primera intervención. Quiero darle la palabra ahora a Carolina, un poco preguntarle sobre la información que se manejó en Ecuador. Carolina, desde Ecuador, desde las entidades de justicia, a los periodistas que estaban tratando de dar seguimiento a esta información. Hubo silencio absoluto, Ruth, en este caso, y eso fue bastante extraño. Lo único que bajo la presión, obviamente, de los periodistas en los chats de prensa, a la fiscalía finalmente se pronunció, que fue esta información que ya has podido un poco analizar en todo el programa en este momento, que dijo no lo podemos detener porque aquí no tiene ningún expediente abierto y efectivamente no tiene antecedentes penales. Andrés Fernando Tufiño no tiene ningún tipo de proceso judicial tampoco pendiente en el país, pero lo que sí tiene es, aparte de la información que debieron compartir entre países que lo hacen, porque además de lo que sabemos es que Policía Antinarcóticos de Ecuador fue quien lo recibe, entonces después lo pone a disposición de las autoridades, en este caso de la Fiscalía, y pasa todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, lo dejan en libertad, a pesar que, ya te digo, comparten información con Estados Unidos y no levantan ningún proceso como lo que estaba explicando justamente la doctora Logroño, ¿no? Después de esto hubo mucho silencio, te digo, en las autoridades, el Ministerio del Interior, el presidente lo único que publicó fue un mensaje en inglés dirigido directamente a Donald Trump, diciéndole que aquí Ecuador está muy dispuesto a seguir en el combate, ¿no? contra el crimen y enfocando sobre todo en el tema de la minería ilegal, porque en esos días estamos viviendo momentos muy convulsos respecto a un paro nacional que estaba enfocado especialmente en la provincia de Imbabura y que a la par además estaban ejecutando varios operativos en sitios de minería ilegal, que se conoce desde hace muchos años que estos sitios, como un lugar llamado Buenos Aires, existen. De hecho, el gobierno de Guillermo Lasso también hizo un mega operativo militar en ese lugar para tratar de desarticular y cerrar ese espacio de minería ilegal, donde además también están trabajando o también contribuyen en todos estos actos ilícitos estos grupos paramilitares y estos grupos disidentes de Colombia. Lo que sabemos, además, ya un poco escudriñando esta información desde otro lado, por ejemplo, yo he podido acceder a su expediente migratorio y ahí, por ejemplo, se podía ver claramente que él había sido deportado de los Estados Unidos el año pasado después de haber cumplido con esta sentencia que muy bien el equipo de investigación en NTN 24 ha podido explicar. También había sido deportado desde México, tiene su primera salida, de hecho, del país es en el año 2018 hacia México, también muchas salidas hacia Colombia y la última vez incluso fue hasta Brasil, lo cual ya te puede decir también, ¿no? Como una ruta justamente de cómo están operando el crimen organizado, que aquí la policía y las autoridades lo tienen muy, muy claro. No se sabía mayor información que la que podíamos conseguir los periodistas, por ejemplo, que es de Muisne, que está justamente el límite con Colombia, pero vivía en Anconcito, que es un pueblo pesquero, costero, que está en la provincia de Santa Elena, donde además también entendemos que vive ahí su familia. Y una particular aquí es que los pueblos, lamentablemente, los pueblos muy pequeños, costeros del país, ya están tomados por completo por estas bandas criminales que operan con grandes cárteles de la droga, donde los pescadores, si bien es cierto, muchos de ellos han tenido que ceder prácticamente a trabajar con estos grupos, no necesariamente porque quieren, sino porque los obligan. Entonces, muchos de ellos han tenido y han sido capturados, de hecho, en Estados Unidos. He podido recoger un dato del medio local GK, de una investigación que hizo el año pasado, que hace 5 años ya estaban en las cárceles de Estados Unidos alrededor de 900 pescadores que habían sido detenidos justamente por narcotráfico en alta mar. La situación es muy compleja, tal es así, Ruth, que debo comentarte que yo traté de llegar a Anconcito para poder buscar un poco más sobre la historia y me advirtieron que era mejor no ir por un tema de seguridad.
Interesante, gracias por esta primera intervención, Carolina Amelia. Como periodista, poca información, dice Carolina. Doctora Logroño, vuelvo con usted. Para el contexto en América Latina, el contexto internacional que nos sigue y que en nuestra región pues está luchando contra el mismo flagelo, el del narcotráfico. Ecuador no termina procesando a este señor, a alias Frescosolo, porque fue detenido en aguas internacionales. ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos para revertir esta realidad a puerta de lo que podría darse a través de una asamblea constituyente que hace un momento pues estaba mencionando David Sánchez? Ruth, bueno, para concentrar un poco los conceptos dentro de este hecho, en realidad hay que comprender que Estados Unidos tiene dos desafíos, ¿no? La producción y el consumo. Por parte de Ecuador hemos tenido un control del 38% en decomisos marítimos, ya que la curva de desarrollo en el tráfico de drogas que mantiene el Ecuador ha tenido un avance desde 1990 a 2003 como un país de tránsito y hasta la fecha como un país de acopio y distribución. Entonces, para Estados Unidos tomar estas medidas son fundamentales considerando que del 2023, en el 2023 existieron 25 millones de personas que murieron a causa del consumo de fentanilo, que se presume se trasladaba dentro de la embarcación que lideraba como capitán alias Frescosolo. Esto es muy preocupante porque la noticia criminis que llega al Ecuador fue completa. La noticia criminis, ¿qué quiero decir con una noticia criminis? ¿Cómo se entera el Ecuador del cometimiento de una infracción penalmente relevante? Entonces, me sigue preocupando justamente que con toda esta información, con toda esta data, incluyendo que ya es una persona que fue juzgada por una tipología penal, nosotros, en lugar de activar los protocolos para la justicia internacional en territorio ecuatoriano, en lugar de hacer eso, simplemente lo enviamos en libertad. Y eso es bastante preocupante porque quiere decir que a puertas de la constituyente, si es que obviamente consigue los votos que algunos ecuatorianos lo esperan, a puertas de una constituyente puedes cambiar leyes, puedes modificar garantías jurisdiccionales. Sin embargo, ¿qué vas a hacer con tu otro poder, que es el poder judicial? Porque estamos viendo que no está articulado a la realidad criminal que tiene el país. Esto es un vivo ejemplo. Tenemos una persona que cometió delitos, fueron aceptados, si bien es cierto no fue en el territorio, pero sin embargo hay protocolos y el Código Orgánico Integral Penal también lo contempla. Y no se activaron en ningún momento, ni tampoco se dio la iniciativa para poder activarlos. Entonces, pese a que podamos cambiar una constitución, si no articulamos los protocolos que ya lo tenemos, imagínate, ahorita tenemos esos protocolos jurisdiccionales y judiciales y no los activamos. Entonces, vamos a tener una constitución con más o menos artículos, pero ¿cuál va a ser los protocolos de acción justamente para evitar estas negligencias judiciales? Claro, negligencias judiciales, vacíos judiciales y cosas que se quedan con puntos suspensivos y además en el aire. David Sánchez, voy a invitarlo a escuchar lo que ha dicho o lo que han dicho pues representantes del gobierno de Donald Trump tras los nuevos golpes a lanchas cargadas con droga. Ha sido el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que ha reiterado que su gobierno va a tratar a los narcotraficantes como el Al-Qaeda del hemisferio occidental. De esta manera lo dice. We fought for 20 years Islamist enemies around the globe. A lot of you did. I was there. And there was a lot of goodness in what was accomplished by our troops. Ultimately, we have other entities in our hemisphere that have been poisoning America's young people and Americans for far too long. Drug cartels, narco-terrorists. They go by different names, but they're basically the Al-Qaeda of the Western Hemisphere. They operate in cartels that poison the American people and bring violence to our streets. President Trump has said we're going to untie the hands of our military and make sure they understand there's a new dynamic. Analista Sánchez, clarísimo el mensaje que da Estados Unidos
tomando en consideración que Ecuador hoy es un punto clave en el tráfico regional de drogas, este mensaje es duro, no solo vas a ir preso, dice el secretario de Guerra, sino que además vamos a ir a con toda. Puedes morir si vas en estas embarcaciones. Había una investigación que decía colombianos, ecuatorianos, venezolanos, que son quienes van a bordo de las que Estados Unidos denomina estas narcolanchas, que hasta el momento pues han sido atacadas por Estados Unidos, van por $7.000, $17.000 transportando estas embarcaciones. Ahora no solo es que te puedan aprender, ponerte a las rejas, devolverte a tu país para que te juzguen allá, sino que puedes morir. Este tipo de mensajes cala también en las actuaciones de quienes decidan llevar estas embarcaciones, ligarse con el narcotráfico o, como alias Frescosolo, reincidir quizás en este tipo de delitos. Sí, mire, la política internacional de los Estados Unidos es una política muy clara, es un mensaje muy claro y es cero tolerancia a los grupos delictivos y el combate al narcotráfico. Pero también hay una cero tolerancia a migrantes con antecedentes penales o con antecedentes de pertenecer a estos grupos delictivos y de narcotráfico. Pero, como dije en el caso, el país afectado, que es en este caso Estados Unidos, debería procesar a Tufinho Chila o pedirle, porque acá en el Ecuador, si bien es cierto, no tiene antecedentes penales, pero vemos que el fenómeno del crimen organizado, el fenómeno del narcotráfico, no tiene fronteras. Las fronteras son para nosotros, para los países, para los que hacemos las cosas de manera correcta. Las fronteras desaparecen en el crimen organizado. Y si bien es cierto, el tema es coyuntural, porque recuerde que Estados Unidos ha sido muy enfático en declarar al cartel de los soles una amenaza para Estados Unidos. Es en el Caribe en el que se está enfocando esto. Y lo dijo la semana pasada el presidente colombiano Gustavo Petro, decía que ya por su país ya no sale la droga, eso lo afirmaba él, y decía que sale por la base por el puerto marítimo de Manta, decía él. Las fronteras ya no, para el narcotráfico, para el crimen organizado no existen. En la parte del Caribe tiene una posición geoestratégica para el tráfico de drogas y es por ahí donde se están enfocando ahora los grupos de delincuencia organizada para transportar este material. Y como le dije, cero tolerancia es el mensaje de Estados Unidos y con esta declaración del secretario de Guerra de decir que se los va a tratar como terroristas de Al-Qaeda, pues es un clarísimo mensaje de que quienes se atrevan a hacer eso están condenados dos veces. La primera, por las autoridades, y la segunda, por los grupos mismos que escuchaba al periodista que hablaba al inicio, que decía que los terminan incluso eliminando, matando cuando ya cumplen su misión de llevar este producto que hace tanto daño a la humanidad. Ahora, importante lo que usted ha citado y no quiero dejar de preguntarle a David Sánchez, ¿cuánto aporta esto de que el presidente Petro, primero, en una intención de quizá lavarse las manos, dice, no, ya ahora por Colombia nada, va por Ecuador, allá está el problema, miren hacia allá. Y después salen unas declaraciones diciendo que son gente humilde, pescadores en su mayoría, que Estados Unidos se está cargando a personas que no deberían estar ahí, que son obreros, hasta lo ha dicho con palabra llena, obreras del narcotráfico. ¿Cuánto aporta esto? ¿Cuánto hunde una situación de un flagelo que recorre nuestra América Latina? Sin lugar a dudas, decir que no se tiene cierta responsabilidad en esto de no controlar internamente la producción, porque lo han dicho varios analistas, han dicho que la producción de la droga es principalmente de países como Colombia. Entonces al presidente Petro se le ocurre únicamente decir que ya no sale la droga por ahí, pero se produce. O sea, como le dije,
solamente es un tema de fronteras. Las fronteras es únicamente para nosotros. No hay las fronteras para el crimen organizado se borran, desaparecen. No existe un solo país. Y me imagino que ellos sí tendrán en su mente el tema de la Gran Colombia. Ellos sí tendrán en su mente un solo cuerpo, un solo país que va desde Perú, Bolivia, hasta llegar a Venezuela para poder transportar la droga a través del Caribe. Entonces, esto, la verdad, las declaraciones del presidente Petro no creo que sean oportunas en el marco de la coyuntura, y sobre todo porque los países de América Latina ahora mismo se están alineando al combate de este flagelo que es el narcotráfico y todo su holding que es a través de que mueve todo este dinero. Vamos a irnos a un corte comercial. Enseguida vuelvo el panel que me acompaña el día de hoy. Carolina Mela, periodista, también David Sánchez, analista, y Natalie Logroño, ella abogada, criminóloga, experta en temas de seguridad, el flagelo del narcotráfico, cómo se están llevando a cabo operaciones de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, en el Caribe, en el Pacífico. ¿Cuál es la situación o la intervención que tiene Ecuador precisamente para acabar con uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país? Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Intenta modificar la Constitución para que se permita la instalación de bases extranjeras en territorio ecuatoriano y alcanzar así un acuerdo con Washington. Es tiempo de las conclusiones en Ángulo. Carolina Mela, muy brevemente, a manera de conclusión, una probable localización sería en Galápagos, donde ya Estados Unidos tuvo bases militares en Ecuador, en Galápagos, en Manabí también. Adelante. Complejo tema, Ruth, porque además pudimos ver las consecuencias de la base en Estados Unidos, por ejemplo, en Manta, en la ciudad de Manta, que estuvo operando durante 10 años. Y si bien hubo una importante cantidad de droga que se pudo incautar, tampoco es que se eliminó el serio problema del tráfico de drogas en alta mar. Hubo varias violaciones a los derechos humanos, sobre todo a los pescadores, a las personas que viven en esa zona. También hubo ciertas afectaciones en lo social, por ejemplo, en la ciudad de Manta, en el aumento de la mendicidad, personas que estaban en las calles intentando mendigar, aprovechando un poco la presencia de los soldados extranjeros en la ciudad, e incluso la prostitución que se dan para otras redes y otras trata de personas, otros delitos, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, ya podemos ver qué más se necesita, digamos, para poder hacerle frente a este serio problema. Cuando lo que estaban explicando, de hecho, los otros analistas, es que justamente ya tenemos una base legal y sin embargo no se está utilizando. Y este caso que tú has podido exponer ahora mismo de Andrés Fernando Tufiño es claramente uno de eso, lo capturan allá, ha sido sentenciado en Estados Unidos, hay un tratado entre Estados Unidos y Ecuador, llega acá y está suelto y en este momento no se sabe dónde está. Esteban, a ver. Doctora Londoño, ¿qué tipo de socialización se ha hecho esto de la consulta popular? Se sabe que el voto de los ecuatorianos va finalmente a tener la última palabra en cuanto al retorno de bases extranjeras en nuestro país. Gracias, Ruth. Pero antes de continuar con tu pregunta, me quedó sonando algo que hace un momento uno de los panelistas mencionó, que justamente es el absurdo discurso que mencionó el presidente Petro de Colombia, porque no tiene nada en el cual manifiesta que él no tiene nada que ver, ¿no? Con esto creo que olvidamos que Colombia, Perú y Bolivia son los productores y distribuidores de droga. No podemos olvidar tampoco que el Plan Colombia no limpiaron su país, sino más bien nos heredaron los problemas a nosotros de tráfico y de armas. Pero más allá de buscar a quién le pertenece la droga que llega o sale a Estados Unidos y Europa, se necesita analizar
cuál será nuestro próximo paso con los delitos transnacionales, ya que si no analizamos esto, se produce el efecto vejiga, como se conoce criminológicamente, es decir, presionas en un lado y se activa en otro lado. No olvidemos tampoco, Ruth, que República Dominicana, Puerto Rico son la base favorita de la distribución de droga para iniciar el transporte a Estados Unidos, mientras que Trinidad y Tobago y Curazao para Europa. Todo esto distribuyendo el 70% de droga por el Pacífico, el 8% por el Caribe y el 16% por el Caribe del Este. En virtud de ello, la solución contra esas insurgencias criminales, Ruth, ya no es individual, sino regional. Hay que reconocer que en LATAM se presentan grandes problemas de gobernabilidad, corrupción y desigualdades económicas que se van a prestar a que el crimen organizado sea el seguro social de la gente y siga topando las puertas de estas personas que tienen pocos recursos y que utilizan sus lanchas para no hacer actividades pesqueras, sino más bien para el tráfico de combustible o de cocaína. Eso es lo que se tiene que considerar dentro de la Constitución. Justamente, atacar estas 7 inseguridades del desarrollo humano para que no sea el crimen organizado quien tope la puerta siendo el seguro social de la gente del Ecuador y luego encontremos más lanchas de las que ya de las que se han combatido en Estados Unidos, luego encontremos más lanchas y tal vez otras dinámicas de distribución, tanto de droga, de personas y de armas. Es importante que la Constitución, dentro de la socialización que no se ha tenido porque no sabemos cómo se va a llevar a cabo ni qué se va a contemplar, se ha dicho que va a haber una reducción de artículos, ya no se quiere ver a la Constitución como lo que tenemos una Constitución biosocial, es decir, en su momento se dio derechos a la naturaleza. Hoy se ha hablado en algunas ocasiones de que se va a reducir a aquellas garantías jurisdiccionales, sin embargo eso sería retroceder en derechos y garantías y eso no se podría permitir. No se ha tenido una socialización adecuada, vamos a ver con qué escenario se presenta la nueva constituyente. Del lado ecuatoriano, pues podemos nosotros decir que los errores del pasado nos pueden dar una enseñanza, sobre todo el tema de la pregunta que usted hizo, Ruth, el tema de las bases. Considero que sería un error, espero que el gobierno lo analice, colocar una base en las Islas Galápagos. Desde mi punto de vista muy particular, considero que sería un error. No sería recomendable hacerlo ahí. Sería recomendable hacerlo en el continente donde se tiene una mayor flexibilidad. Pero de los errores del pasado, como hablaba la señorita periodista hace un momento, los errores del pasado nos pueden dar a nosotros las pautas para poder mejorar y tener esta vez sí un efectivo control para el crimen organizado. Y tomando en consideración que ahora mismo lo que se está haciendo es combatiendo a las hormigas, a los pequeños. Tenemos que ir un poco más allá, tenemos que desarticular las bandas del crimen organizado, ir con los cabecillas, desarticular todo su aparato financiero y todo el enclave que está vinculado con el narcotráfico y que es una especie de holding empresarial delictivo. Entonces estos grupos tienen que ser eliminados desde arriba hacia abajo para que precisamente abajo no se pueda hacer nada. Vamos a una pausa comercial, esto es Ángulo, volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. No me queda más que agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Natalie Logroño García, abogada penalista, criminóloga y especialista en seguridad ciudadana, terrorismo y grupos violentos. Gracias por haber estado con nosotros, doctora Logroño. Hasta una nueva oportunidad. Por compartir este espacio. Hasta una nueva oportunidad. Gracias también, lo mismo. Lo dicho, David Sánchez, hasta una nueva oportunidad, analista en temas relacionados con seguridad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ruth. Encantado de
poder compartir los conocimientos por este medio. Y un gusto haber tenido en este panel también a mi colega periodista Carolina Mela, periodista colaboradora para varios medios internacionales. Gracias, Carolina. Gracias a ti, Ruth, y gracias también por siempre tener Ecuador en el radar. Gracias a los tres. Me despido. Soy Ruth del Salto, directora del programa Ángulo. Los espero en una siguiente emisión. Ustedes quédense con el canal internacional NTN 24.